Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Políticas de Estado. Y en este último fin de semana, ya llegando al final, o a la recta final, como dice el titular de los diarios, al cierre de las alianzas, para ver quién va con quién, si las garrochas que ya se vendieron todas pararon o siguen saltando de un lado para el otro. Se agotaron las garrochas, evidentemente, en las zonas donde, en las casas deportivas que venden justamente esos elementos. Pero bueno, sabremos entre mañana y pasado cuáles son las alianzas y cómo van a quedar realmente las listas para las PASO en este final, llamémoslo así, de lo que es las elecciones. Por otro lado, hoy hemos tenido otro accidente de trenes y ese accidente de trenes costó varios heridos, 46 en total. Por supuesto que el ministro de Transporte salió a decir que fue todo confabulado para que con este accidente llamémoslo así, se ponga turbia la posibilidad de las inauguraciones de los nuevos trenes que iban a poner en el sector Roca. Yo les voy a ser muy franco. Yo no creo que haya nadie que sea suicida sabiendo que puede llegar a matar, porque sabe cómo empieza pero no sabe cómo termina, ¿sí? Pudiendo matar gente inocente adentro de un tren. Y si es así, que tiene instintos suicidas, la culpa la tiene la empresa, la organización de la empresa que le permite llevar adelante nada más y nada menos que un convoy de trenes para llevar pasajeros, carga y todo lo que eso significa con un posible accidente. Entonces, el hecho de que sea de una forma o de la otra no es una excusa como para tratar de justificar un choque de dos trenes. Y eso creo que un ministro de Transporte como es el señor Randazzo lo tiene que tener claro, porque además encima va a ser futuro candidato a presidente de la Nación. Entonces hay cosas que no tienen sentido y cuando yo salto de esta noticia a la otra donde a nivel internacional la presidenta aseguró que menos del 5% de los habitantes de la República Argentina es pobre, ahí me doy cuenta de que evidentemente se están viviendo en otro mundo. Otro mundo que en realidad, específicamente, todos los sectores gremiales tratan de demostrarle a la señora que está equivocada, que no es un 5%. Y esa es una de las causas por la cual se va a hacer el día de mañana un paro general por parte de la CGT. Y si ustedes me permiten unos minutos, le voy a leer un comunicado que sacó la Confederación General del Trabajo, que viene, yo diría, pero como anillo al dedo con respecto a lo que dice justamente la presidenta, lo cual, si ella está convencida de ese 5%, no tiene ningún tipo de justificativo el hecho de hacerse el paro. Lo que pasa es que se equivocó solamente por un 23%, porque el 28% de los habitantes de la República Argentina están por debajo del nivel de pobreza. Y de ese 28%, que son en total 11.600.000 habitantes, tienen 6 millones que están por debajo, no de la línea de pobreza, sino que están por debajo de la línea de la supervivencia. Entonces, la CGT sacó un comunicado para explicar bien cuál es la causa del paro del 9, porque apenas salió realmente el tema del paro del 9, lo primero que dijeron que era un paro netamente político. Y me gusta que lo escuchen. Confederación General del Trabajo de la República Argentina, y el título es "Vivimos en el mismo lugar". Con el aplauso cómplice de los empresarios y el aval especulativo de cierta dirigencia gremial, el gobierno ha ejercido una feroz intervención sobre la paritaria que ellos mismos tantas veces
han vanagloriado de exhibir. En ese afán de mezclar conceptos y situaciones que utiliza como ariete, intenta confundir y mostrar una realidad que solo existe entre las cuatro paredes de sus despachos, atentando contra la única herramienta que posee el trabajador para participar de la riqueza que genera con su esfuerzo. Hace algún tiempo atrás, la presidenta en la Universidad de Harvard, ante la consulta de un estudiante, advirtió que con una inflación del 25%, el país estallaría por los aires. Todos sabemos que la inflación trepó por arriba de esas cifras. Todos, menos el ministro de Matemáticas, que insiste en demostrar la exitosa gestión de este tramo de la economía. Cada vez más, la mentada vigencia de un modelo productivo con inclusión se limita a convalidar una lógica puramente capitalista que sostiene el complejo automotriz o de ensamblaje, mientras es incapaz de partir una industria ferroviaria. Más aún, no está sus prioridades recuperar la industria naval, luchar seriamente contra el narcotráfico o tener un plan que termine con la precarización laboral. Este gobierno presenta su gestión como prescindente de trabajadores y empresarios, cuando en realidad es un clásico ensayo de maquillar el giro conservador de los últimos años de su gestión. El accionar sobre las discusiones paritarias imponiendo topes o los arreglos entre bambalinas es muestra concreta de ella. Todo forma parte del doble discurso. Al mismo tiempo que silenció la manda constitucional sobre la participación de los trabajos en las utilidades de las empresas, mantienen impuestos regresivos, IVA y cuarta categoría, la discriminación en asignaciones familiares y se niega a reconocer el costo real de la canasta familiar. El enredo fenomenal en que se han metido defendiendo posturas que antes había advertido como solo realizables por políticos de derecha es absolutamente visible. Así las cosas, ahora han decidido atacar el salario haciéndolo responsable del aumento de la inflación. En esa aventura cuentan con la complicidad coyuntural y con el discurso más recalcitrante del poder empresarial y coinciden en poner techo a la recuperación salarial. No es inocente que hablen de inflación y no de pérdida de poder adquisitivo. Esta última es la que los gremios tenemos en cuenta para discutir salarios. La inflación podrá aquietarse en un número más o un número menos, pero el poder adquisitivo del salario viene de 3 años consecutivos la pérdida contra el aumento de los precios. El último saldo negativo ha sido entre un 4 y un 6%, y para los sueldos impactados por el impuesto a las ganancias, la merma fue de entre el 9 y el 12%. Si la única idea que se les cae para aguantar los trapos hasta diciembre es bajar las expectativas de consumo para que, al existir menor demanda, bajen los precios, le pedimos que no lo hagan con los salarios. La mitad de los trabajadores regularizados de la Argentina gana un promedio de 6.000 pesos, 25% menos del valor de una canasta básica de pobreza. Ya lo dijimos, este país no es pobre, solo que han persistido en la inequidad la distribución de la riqueza. Los que más ganan siguen los mismos, los que menos también. Iguales actores, las mismas reglas, idénticas consecuencias. ¿En qué mundo viven?, pregunta la señora presidenta. En el mismo que usted, señora, solo que aquí abajo todo se ve de otro modo, más real, más injusto, más feo, más duro. Un mundo para usted subterráneo, en donde los más pobres son casi el 28% de la población y en el cual más del 2.5 millones de personas comen salteado, en donde la droga no puede ser más cuestión dialéctica
sino una acción firme del Estado. La vida de nuestros pibes se va en esa elección. En este lugar vivimos, aquí abajo. Solo se trata de bajar un poco la vista, entrecerrar los ojos para acostumbrarse a la penumbra y ver. Ver con humildad, como usted mismo lo dice, con grandeza, sin agresiones, ver y aceptar otra mirada diferente a la suya. Al final de todos, vivimos en el mismo lugar, solo que sufrimos distintos padecimientos. Por eso la CGT ratifica la agenda por paritarias libres sin piso y sin techo, aumento de emergencia para los jubilados, actualización del mínimo vital y móvil, reforma tributaria para terminar con los impuestos regresivos, IVA y cuarta categoría, devolución de los fondos de las obras sociales, inmediata puesta en marcha de un plan de erradicación del narcotráfico y la inseguridad. Y convoca a un paro general de 24 horas en todo el país el 9 de junio del 2015. Declaración del plenario de organizaciones sindicales, CTA, Pablo Micheli, CGT, Hugo Moyano, CGT, Azul y Blanca, Luis Barrio Nuevo. Creo que este comunicado es una contestación, pese a que salió 2 o 3 días antes, a lo que está diciendo la presidenta en este momento. El día viernes se hizo, el día jueves se hizo un acto, el 4 de junio se hizo un acto en Deportivo Español. En ese club, con una capacidad de entre 50 y 60.000 personas, se llenó y quedaron 20.000 personas afuera, solamente de un gremio, camioneros, en los cuales hicieron un paro con movilización. Y en ese paro, con movilización, hubo un solo discurso, que fue de Hugo Antonio Moyano. Y me gustaría, es muy largo el discurso, así que lo hemos dividido en 2 partes. Una la vamos a pasar en el programa de hoy, la próxima la vamos a pasar el miércoles que viene. Pero creo que es muy importante que presten atención sobre la reseña histórica que hizo Moyano en este discurso y en este lleno absoluto y total de lo que fue el Club Deportivo Español. Ahora llega el momento más esperado por todos ustedes que han venido desde todos los puntos de la República Argentina para escuchar la palabra del secretario general del Sindicato de Camioneros, del secretario general de la Federación Nacional de Choferes de Camiones, del secretario general de la CGT y el único líder indiscutible del movimiento obrero. Con ustedes habla el compañero Hugo Antonio Moyano. Compañeras y compañeros, no cabe duda que los años pesan, porque estoy muy emocionado. A ver tanta gente, tantos trabajadores aquí adentro y una cantidad importantísima afuera de trabajadores que no han podido entrar porque el espacio ya estaba completo. No hacemos como otros que en un estadio que caben 15.000 personas dicen que hubo 45. Nosotros decimos la realidad y la realidad está a la vista. Quiero agradecerle a todos los compañeros de las distintas organizaciones del interior afiliadas a la Federación, a todos los hombres y mujeres que participan de este acto y a sus dirigentes que están aquí en el palco. Muchas gracias, compañeros del interior del país. Quiero tratar
de que este mensaje, porque no es un discurso, es un mensaje hacia los trabajadores. Y ustedes saben que yo no tengo la intelectualidad de producir discursos que a veces se transforman en tragicómicos, porque no dicen la verdad de la realidad que nos pasa a los argentinos, pero sí tengo el idioma que los trabajadores entienden, y en particular el idioma de los trabajadores camioneros. Por eso quiero dividir en 3 partes este mensaje. Y esto no significa retrotraernos al pasado, a hablar del pasado, pero es necesario que los trabajadores camioneros, como el conjunto de la sociedad argentina, y fundamentalmente los más jóvenes, que no conocen la historia reciente de nuestro país, quiero que los más jóvenes entiendan lo que ha pasado en los últimos años. Porque los discursos a veces de los hombres de gobierno no hablan de la realidad, hablan de una realidad que ellos crearon o pretenden crear. Por eso voy a tratar de decirle lo que, por lo menos desde nuestra organización, ha pasado en los últimos años en nuestro país. Comencemos por los años de la dictadura, porque hace pocos días, hace alrededor de 8 días justamente, recordamos el 27 de abril de 1979. Esa fue una fecha histórica porque comenzó la recuperación de la democracia para los argentinos. ¿Y quién la llevó adelante? El primer paro nacional que se le hace a la dictadura militar fue el 27 de abril de 1979. Y la realizaron un grupo de organizaciones gremiales. Un grupo de organizaciones gremiales porque no estaban todas, porque muchas estaban intervenidas. Pero hay algo que destacar. Los dirigentes de las organizaciones que estaban intervenidas participaron de la convocatoria de ese paro. Uno fue el hombre de la UOL, Lorenzo Miguel, y otro de Desmata, José Rodríguez. A pesar de que estar afuera de la organización gremial, participaron de la convocatoria del grupo de organizaciones. Lógicamente, estaban los camioneros, estaban los taxistas, pero no los taxistas que ustedes conocen, estaban los taxistas de Ibarra, que por ahí debe estar, los taxistas del compañero Ibarra. Estaban los compañeros del calzado, estaban los cerveceros de Saúl Ubaldini. Había muchas organizaciones que yo en este momento no las tengo en la memoria, no las recuerdo, pero era un grupo de organizaciones, el grupo llamados a posterior de ese paro, el grupo de los 25. ¿Y por qué quiero destacar esto, compañero? Porque en ese momento, porque la que conducían las organizaciones gremiales son seres humanos. Y el ser humano por naturaleza tiene temor, tiene miedo. Pero nosotros siempre decimos que cuando en la mente del ser humano comienza a disputarse temor y la dignidad, tiene que triunfar la dignidad, compañero. Y en ese momento ese grupo de compañeros que tenían temor, triunfó la dignidad. Por eso es importante destacarlo. Y la historia se repite. Siempre fueron las mismas organizaciones gremiales, o casi las mismas, que lucharon no solamente en la dictadura militar, sino en el proceso neoliberal que se dio en nuestro país. Y quiero señalar, para terminar con la primera parte del discurso, que mientras las organizaciones gremiales con sus trabajadores salían a pelear para recuperar la dignidad, los que hoy se desgarran la vestidura hablando de la democracia estaban abajo de la cama, compañero. Estaban debajo de la cama.
Y muchos de ellos, por comisión o omisión, eran cómplices de la dictadura militar. Por eso es necesario a los jóvenes recordarles ese pedazo de la historia de nuestro país. Y después vino el neoliberalismo. Vino el neoliberalismo que afectó a todos los argentinos. Y ahí empezaron, compañeros, a venderse las empresas del Estado como si fueran mercadería común y silvestre. Y fuimos los camioneros y muchos dirigentes que salimos a pelear para evitar la privatización de las empresas. Y los que hoy se hacen los patriotas desgarrándose la vestidura eran cómplices del neoliberalismo porque no hicieron absolutamente nada para evitar esas ventas. Esto es lo que nos diferencia, compañeros. Cuando se privatizó, que muchos de los compañeros, no sé si estarán presentes, de Aerolíneas Argentinas, muchos de los compañeros aquí hay presentes, lo recuerdan, íbamos a pelear los camioneros y un conjunto de gremios para evitar o para tratar de que no sigan avanzando fundamentalmente sobre los derechos de los trabajadores. Y éramos los camioneros que siempre acompañábamos y los compañeros lo reconocen y permanentemente me lo recuerdan. Y eso me da una gran satisfacción. No por haber sido el dirigente, sino por la calidad de trabajadores que tenemos. Trabajadores que demuestran con este tipo de actos la confianza que tienen en su organización gremial. Esto es lo que nos diferencia muchas veces de otras organizaciones o de otros dirigentes, no de los trabajadores, de dirigentes. Y cuando se privatizó los ferrocarriles, cuando se privatizaban todas las empresas del Estado, estábamos los camioneros presentes. Cuando los dirigentes de esa actividad nos convocaban, estábamos siempre presentes para defender lo que es patrimonio del pueblo y en particular de los trabajadores de la actividad. Y yo recuerdo cuando se privatizó la jubilación del Estado. Muchos de ustedes deben recordar cuando hacíamos asamblea y les decían no se vayan de la jubilación del Estado porque es la única que garantiza la posibilidad de jubilarse con dignidad. Muchos de ustedes los deben recordar. Y los que hoy usufructan ese dinero que es de ustedes, de los trabajadores, que aportan con sacrificio mensualmente los aportes para los jubilados, para que nuestros viejos y para que el día de mañana podamos tener una jubilación digna, no cumple con sus obligaciones de la responsabilidad que tienen, porque le pagan a los jubilados un sueldo miserable, a pesar del aporte importante que hacen los trabajadores. Esto es lo que nos diferencia, compañeros. Siempre hemos estado, y yo les voy a contar una anécdota que seguramente la deben haber escuchado. Siempre nos recordamos con los compañeros de APO, no sé si estarán los compañeros de APO. Cuando se reestatiza la jubilación del Estado, me invitan al gobierno, en ese entonces, el expresidente Kirchner me invita al gobierno para hacer el anuncio y como él sabía la defensa que habíamos hecho todos nosotros a favor de la jubilación del Estado, me invita a hablar en la Casa de Gobierno. Y yo dije claramente, tenía dos solicitadas. Digo, cuando andaba bien con la gente de Clarín, saqué una solicitada en Clarín. Hoy no ando mal, Y cuando andaba bien, hoy sí no ando tan cómodo, con la gente de Crónica saqué una solicitada en Crónica, diciendo a los trabajadores que no se vayan de la jubilación estatal. Bueno, pasó el acto y viene un momento donde el expresidente le traen para firmar
su afiliación a la jubilación del Estado, su inscripción a la jubilación del Estado. Y un compañero, creo que era de Apos, me dice, che, ¿y vos no te pasás? Le digo, no, yo nunca me fui. Esto es la diferencia. Jamás nosotros nos fuimos de la jubilación del Estado o tratamos de evitar que los trabajadores se vayan de la jubilación del Estado. ¿Qué significa eso, compañero? La coherencia que hemos tenido en todos estos años de lucha. Y cómo han respondido los trabajadores en las convocatorias cuando íbamos a pelear por todo este tipo de cosas que estaba haciendo el gobierno neoliberal de los 90. Fueron los trabajadores que nos acompañaron, fueron ustedes, la gran mayoría, que nos acompañaron. Porque el dirigente, lo he dicho en más de una oportunidad, puede ser muy capaz, puede ser muy lúcido, pero si no tiene el apoyo de los trabajadores, los dirigentes no existen, compañeros. Por eso yo me siento fortalecido por el apoyo permanente que ustedes me brindan. Bueno, tengo muy poquito tiempo para los mensajes. Elsa de Bursaco dice, no está de acuerdo con el paro de mañana, pero como no le dan la posibilidad de viajar, lo obligan a no trabajar. Teresa de San Justo coincide con los dichos del conductor. Alberto de Valvanera, Randazzo no se hace cargo de nada, es un caradura. El Papa demostró que es humano y jugó para su partido político en Argentina. Creo que se equivocó. Daniela de Urquiza dice, ¿en qué país vive Cristina? Solo hay un 5% de la pobreza, aparte de corrupta, es mentirosa. Ariel de Quilmes, Scioli dijo que los intendentes que vuelven al Frente para la Victoria es porque son peronistas y quieren ganar. Es decir, que no les importa a la gente. Su convicción, principio, son unos... ¡pip! No lo contesto, no digo nada. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo programa de Política de Estado y, por supuesto, tratando en lo posible de hablar de lo que se hace en este país para ver dónde están las falencias y crear políticas de Estados para tener un país mejor. Tengan ustedes una muy buena tarde y será hasta el próximo programa. Muchas gracias.